aquí. Aprovecho, hermanos, para, tal vez la mayoría de los hombres vieron por ahí un mensaje en la mañana, hermano Jesús, y a los que no, principalmente mujeres, les pido oren por un tío mío, se llama Juan, algunos de ustedes lo conocen. En la noche de anoche le dio primero una embolia y momentos después le dio un paro cardíaco. El pronóstico es reservado. Y pues oren no solamente por él y su salud, sino también por toda la familia, en especial mi abuelo, ustedes lo conocen, hermano Francisco, que pues en estos momentos pues la está pasando difícil, ¿verdad? Creo que los que ya somos padres, a nadie nos gustaría ver a un hijo sufrir, ¿verdad? Vamos a Génesis en el capítulo 1, hermanos. Génesis en el capítulo 1. Versículo 26. No sé ustedes, hermanos, pero a mí me han gustado mucho las clases que ha estado dando el hermano Jesús Conrado respecto a Génesis, en especial Génesis 1, porque tal vez a ustedes no les ha tocado, pero en lo personal sí. El ateísmo ha cobrado fuerza, principalmente en la juventud. Hay muchos que no creen en Dios, dicen que Dios no existe, que es un mito, que es una fábula, solamente porque según ellos no hay pruebas suficientes para demostrar que Dios no existe. Sin embargo, las pruebas hay. De lo que no hay suficiente evidencia es para probar que Dios no existe. Y una de las cosas que prueban la existencia de Dios, hermanos, es la moral. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermano Jesús explicó un poco acerca de esto. El hermano Horacio Cota acaba de mencionar algo acerca de este pasaje, de este versículo. Génesis 1, 26. Y una de las cosas, hermanos, es que podemos observar en este versículo es que Dios nos hizo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hicieron a nosotros a su imagen, a su semejanza. El hermano Cota acaba de explicar muy bien esto, de manera que no hay necesidad de explicarlo. Pero algo muy importante, hermanos, que cabe señalar y destacar, es que el hombre es muy superior a cualquier otro animal que existe sobre la tierra, porque hay capacidades que son diferentes a cualquier animal sobre la tierra. Los científicos dicen, hermanos, y espero no se me aburran con esto, los científicos dicen que nosotros somos parte también del proceso evolutivo, pero también los demás animales. ¿Por qué los otros animales, por qué los demás seres vivos no tienen la capacidad intelectual que nosotros tenemos? ¿Por qué los seres vivos no tienen una conciencia entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué los otros seres vivos no tienen conciencia? ¿Por qué los otros seres vivos no saben discernir entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Por qué los otros seres vivos no tienen moral? Porque hay algo que hizo Dios con nosotros, y es que nos hizo a su imagen y semejanza. Si queremos encontrar el principio de la moral, ese principio está en Dios mismo, porque Dios tiene atributos morales que nos han sido conferidos también a nosotros, y somos el único ser vivo
que tiene moral. Es clase, hermanos. ¿Alguien sabe qué es la moral? ¿Alguien sabe qué es la moral? ¿Tiene una idea de qué es la moral? ¿Ya, hermano? Es determinar la diferencia entre el bien y el mal. Es determinar la diferencia entre el bien y el mal. ¿Alguno otro? ¿Sí, hermano? Vergüenza de nuestro cuerpo, algo relacionado. Podría ser. Conciencia, hermano. Conciencia. ¿Cómo? La plena conciencia del bien y el mal, dijo. ¿Okay? El saber diferenciar, hermanos, entre lo correcto o lo incorrecto. Pero aquí surge una pregunta y aquí surge un dilema. ¿Cómo determinamos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Porque yo podré tener mi propio concepto de lo correcto o lo bueno para mí, y la hermana Patti tendrá su propio concepto de lo que es bueno y correcto para ella. Y si le preguntamos al que está afuera, él tendrá su propio concepto de lo que es bueno y correcto para él. Respecto a la moral, hermanos, y la ética, hay muchas filosofías y corrientes en esto, que lo único que tratan es de hacer a Dios a un lado. Y hay quienes dicen que lo bueno y lo correcto depende de mí mismo, siempre y cuando no afecte a los demás. Hay otros quienes dicen lo bueno o lo correcto está bien para mí, aún y aunque afecte a los demás. ¿Sí, dígame, hermano? Pero nosotros, a través de desde que nacemos, nosotros nos hemos regido por una sociedad que nos indica que por aquí, que por allá. Eso, de ahí parte, a mi entendimiento, ahí hay parte que uno le ha educado a que es malo, esto es bueno, esto no quiere ser. La sociedad tiene mucho que ver, pero también tenemos una ley natural, hermanos, que nos rige. Romanos en el capítulo 2, hermanos. Romanos en el capítulo 2. Si usted ha leído el capítulo 1, hermanos, de la carta a los romanos, se va a dar cuenta que Pablo está hablando contra los que no creen en Dios, el Dios vivo, y se han ido tras filosofías, se han ido tras los ídolos, se han ido tras las cosas creadas, y luego viene a tocar esta parte importante, hermanos, en el ser humano y de la relación que tenemos con Dios. Romanos en el capítulo 2 dice, en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, y esto lo incluye a usted y a mí, si Pablo estuviera aquí hablándole a ustedes, nosotros iríamos dentro de este grupo. Fíjese lo que dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, Pablo está hablando de la ley de Moisés, porque los gentiles cuando no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En cualquier sociedad, hermanos, y en cualquier parte del mundo, robar es malo, matar es malo, mentir es malo, maldecir es malo, porque tenemos esa parte moral que Dios nos la ha dado a nosotros. Tomando en cuenta esto, hermanos, vamos a hablar de 4 aspectos o de 4 atributos morales que Dios tiene. Son muchos, hermanos, o hablar de la moral es algo muy extenso, pero vamos a hablar de 4 atributos morales que Dios tiene y que Dios espera que nosotros también imitemos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Primer pasaje que quiero que veamos, hermanos, lo primero que quisiera yo que entendiéramos es que Dios es bueno. Dios es bueno. Si usted se va a Génesis, hermanos, podemos ver que aún en su creación, Dios ha mostrado todo esto. Dios ha mostrado la perfección. Dice allí en Génesis, en el capítulo 1, versículo 4, hermanos. Génesis 1, 4, ¿qué dice?
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:10, ¿qué dice? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 1, cada una de las cosas que Dios fue creando, Dios dijo, es bueno. Otras versiones dicen, es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es benevolente, hermanos. Y si usted ha puesto atención a lo que el hermano Jesús ha dicho, la tierra fue creada por causa del hombre. Fue creada para el hombre. De modo que los colores, hermanos, los sabores, los olores, todo lo agradable y lo bueno, lo bonito de este mundo ha sido creado para usted, para mí, para que nos agrademos en ello. ¿Se da cuenta? En Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo bueno, hermanos, que recibimos es gracias a Dios. Y por tal motivo nosotros debemos de bendecirle. Usted podrá decir, bueno, el salmista tal vez era una persona cercana a Dios, era una persona que se regía conforme a los mandamientos de Dios, y es por eso que Dios le bendecía. Tal vez usted podrá pensar, así como Satanás cuando estaba delante de Dios y le estaba señalando a Job y le dice, bueno, es que él no reniega porque tú le has cercado todo lo que él tiene, pero anda, quítale todo lo que tiene, y luego después le dice, toca su carne y su hueso y verás cómo reniega hasta delante de ti. Usted podrá tener ese pensamiento, pero la verdad es que no es así. Dios bendice a las personas aun cuando muchas veces estas son malas, negligentes y desobedientes a Dios, porque simplemente Dios es bueno. Si usted va a Mateo, hermanos, a Mateo en el capítulo 5, Mateo en el capítulo 5, hermanos, Jesús habla de algo muy importante y es del amor. Y Jesús les hace ver a los judíos, a los que le están escuchando, que el amor debe ser imparcial. Es decir, que debe de ser para todos. Fíjense lo que dice en el versículo 43 de este capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con todos. Hace unos meses, bueno, hace algunas semanas, estuvo aquí el hermano al que todos conocemos como Polo. Y yo no estuve aquí, pero vi algunas de sus clases por internet. Y si mal no estoy, él en una de sus clases dijo que Dios es Dios de todos. Dios es Dios de todos. Y Dios ha amado a todos, a todo el mundo, desde siempre, hermanos. Desde siempre.
Dios ha querido que cualquier persona se acerque a Él y Dios ha aceptado a cualquier persona que se acerca a Él. Mire, le voy a mencionar algo. Mateo unas hojitas atrás, en el capítulo 1. Mateo en el capítulo 1. No lo vamos a leer todo, hermano, pero quiero que usted ponga atención a estos versículos. En el versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Versículo 5: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Versículo 6: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Díganme, ¿qué tienen en común estos versículos? Mujeres extranjeras. Se mencionan mujeres, y no solamente mujeres, que era raro incluirlas en una genealogía. Son mujeres extranjeras. Son mujeres extranjeras. Pero cada una de ellas aceptó y reconoció a Dios, siguió a Dios, fueron justas, fueron nobles, se arrepintieron de cómo vivían. ¿Qué dijo Ruth? ¿Qué le dijo Ruth a su suegra? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje, cómo Dios acepta a quien se quiera acercar a Él. Pero también vemos en el capítulo 5 las enseñanzas de Jesús. Dios hace llover, es decir, Dios envía bendición, hermanos, sobre buenos y malos. Pero fíjense el consejo, y no solamente el consejo, el mandamiento que da Jesús, hermanos, más adelante después de haber dado estas palabras. Versículo 47 del capítulo 5. Dice, versículo 46, dice: porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludan a vuestro hermano solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunas otras versiones dicen: sean ustedes buenos, como vuestro Padre que está en los cielos es bueno también. ¿Se da cuenta? Nosotros deberíamos de ser buenos con todos. Y es una actitud y es un atributo que Dios tiene y que se nos ha sido dado a nosotros. Porque si volvemos y si hablamos de los animales, los animales actúan por instinto. Y muchos de ellos, aún en el actuar bueno y noble, nos dan la muestra, hermanos. Y eso que actúan por instinto. ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? Otro atributo, hermanos, y precisamente este pasaje nos lleva a eso, es que Dios es amoroso. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y vamos a ver allí en la primera carta de Juan, hermanos. En la primera carta de Juan, creo yo que nos lo sabemos de memoria, en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios es amor, hermanos, porque es el único ser que es fiel a nosotros, independientemente de cómo seamos nosotros con Él. ¿Y por qué es de esa manera Dios con nosotros, hermanos? Porque Él es amor, porque Él no se puede negar a sí mismo, porque Él no puede negar lo que Él es. De manera que aún y con todo lo que nosotros seamos, Dios nos ama. Dios ama a toda la humanidad.
Y el ser humano, hermanos, también tiene esa misma capacidad de amar. Lamentablemente nosotros nos limitamos. ¿Qué es amar para ustedes, hermanos? ¿Qué es amar para ustedes? Dan sin esperar nada a cambio, pero todos esperamos recibir algo a cambio. Lamentablemente así es. Tristemente, aún en el matrimonio así nos comportamos a veces. ¿Qué más es amar? ¿Qué es amar para usted? Cuidar. ¿Mande? Cuidar de algo. Cuidar de alguien, No afectar a los demás. no afectar a los demás, Preocuparse, preocuparse por los demás. ¿Qué más es amar? anteponer el bien de los demás antes. Anteponer el bien de los demás. Respecto a esto último, Dios nos amó de esa manera. A mí me gusta mucho el pasaje de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Creo yo que usted ya se lo sabe. Y dice de una actitud, de un sentir, de un pensar que estuvo en Cristo, el cual siendo Dios, en forma de Dios e igual a Dios, no se aferró a ello. Dice versículos más adelante que se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y murió en la cruz. Así en pocas palabras es lo que dice ese versículo, ese pasaje. ¿Quién de nosotros haría eso, hermanos? De morir por otra persona, de sufrir por otra persona. Difícilmente alguien lo haría. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en eso. Juan 3:16, nosotros lo sabemos de memoria. Vamos a leer, hermanos, Romanos en el capítulo 5. Romanos en el capítulo 5, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, dice ahí, Cristo murió por nosotros. Y en eso Dios mostró el amor para con nosotros, para nosotros. Ninguno de nosotros, hermanos, merecíamos el que Dios mismo viniera a rescatarnos, porque fue Dios mismo. Fue Dios mismo. El mismo Dios que una vez nos creó a nosotros, ese mismo Dios en su eterno conocimiento también dispuso el venir Él mismo a salvarnos a nosotros. Y usted dirá, bueno, era Dios. Posiblemente a lo mejor ni le hacía nada todo lo que le hacían los judíos y los romanos. A lo mejor en realidad los clavos ni se sintieron. A lo mejor esos golpes en la cabeza con la caña en realidad ni le hicieron nada, porque Él es Dios. Pero es también completamente humano y sentía como tú y como yo. Y ese mismo Dios, ese mismo Cristo, ese mismo Cristo mostró su amor para con nosotros. Y ahora nos demanda a nosotros que hagamos lo mismo. En la primera carta a los Corintios, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos habla acerca del amor. Nos habla acerca del amor. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 4. Nos describe qué es el amor. Nos describe qué es el amor. Dice el amor, versículo 4, ¿quién me lo lee, por favor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese mismo actuar
es el que debe de haber en nosotros. Y hay algo que debemos de entender, hermanos, que el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. El amor es una decisión que nosotros tomamos para hacer algo por las demás personas. El amor es lo que nos lleva a sufrir por las demás personas. El amor es lo que nos lleva a ser bueno con las demás personas. El amor es lo que nos lleva a no tener envidia por mi hermano o por aquella otra persona que le va bien. El amor es lo que me lleva a mí a buscar el desarrollo de las demás personas. El amor es lo que llevó a Dios a que nosotros viviéramos aún cuando estábamos condenados a muerte. El amor es lo que llevó a Dios a crear este mundo. El amor es lo que llevó a Dios a darle a usted salud, vida, trabajo, alimento, todo lo que usted ocupa. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios cuando sufrimos? ¿Dónde, hermanos? Buena respuesta, pero eso, díganme, hermano. Pues pareciera que ahí Dios no está con nosotros. Pareciera. Es cuando más cerca está de nosotros. Es cuando más cerca está de nosotros. ¿Quién da más, hermano? ¿Sí o no alguna vez nos hemos sentido así, hermano? Y no es falta de fe. Hay quienes dicen que cuando tú cuestionas o cuando tú sientes que Dios se ha alejado de ti, o cuando tú dices y piensas es que Dios está lejos de ti, Dios ya me desamparó, tú dices, a este hombre le falta fe. Pero si nos vamos a eso, ¿cuáles fueron de las últimas palabras que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué dijo Jesús? Aparte de eso, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo eso. Lamentablemente, hermanos, sí, dígame, hermano. ¿A qué conclusión nos lleva esa palabra? Lamentablemente, ¿a qué conclusión nos lleva eso, hermanos? Respecto a Jesús, hermanos, ese es otro tema. Dios en ese momento le estaba cargando lo suyo, lo de ella, lo de él, lo de nosotros a todos. Pero hay que recordar algo, hermanos, que aunque Dios nos ama, que aunque Dios hace muchas cosas por nosotros, que aunque Dios nos ha colmado de beneficios, también tenemos un enemigo y al cual no le gusta nada de esto, hermanos. Allí en la primera carta de Juan, hermanos, en la primera carta de Juan, dice en el capítulo 5, hermanos, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lamentablemente, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, Satanás, el diablo, ha, por decirlo así, dominado a la humanidad. La ha engañado. Y el producto de ese engaño hacia el hombre son todos los males que nosotros vemos, que nosotros percibimos y que incluso sentimos en carne propia, hermanos. No es Dios, es Satanás. Pero ¿por qué Dios permite esto si Dios es bueno? ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan, hermanos? Dígame, hermano. Para probarnos, a ver si estamos con Dios. Para probarnos. Dios nos pone a prueba. Pero también Dios permite esto, hermanos, también para mostrarle a los demás qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque de qué otro modo usted sabría qué es lo incorrecto. Dios espera, hermanos, por tanto, que aún, y aunque este mundo sea influenciado por el diablo,
que aun y aunque los malos pensamientos a veces vienen a nosotros, Dios espera que nosotros tomemos buenas decisiones y que nosotros seamos personas también de amor, así como lo dice ahí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, hermanos, versículo 17 y 18. Usted ya lo sabe, usted ya conoce estos versículos. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Algo, hermanos, que debemos de atesorar en nuestro corazón, o debemos de aprender, y deberíamos de aprender todos, es como lo veían estas personas que escribieron la palabra de Dios. Porque la cultura que ellos tenían, o el contexto histórico, cultural también, que ellos tenían, no es el mismo que nosotros ahora tenemos. Amor para nosotros, hermanos, y hace algunos meses Scott explicó acerca de eso, es simplemente una emoción, es simplemente una atracción física. Pero el amor que Dios enseña, el amor que Dios muestra, y el amor que habían aprendido los judíos, no era un sentimiento, eran acciones que llevaban en beneficio de otros, aunque esto implicara un sacrificio propio, hermanos. Dice allí, en estos versículos que acabamos de leer, que nosotros sabemos en hecho y en verdad. Tercero, hermanos, la paciencia. Y ahí muchos, hermanos, patinamos. La paciencia. Esto es también un atributo moral, hermanos. La paciencia. Y la paciencia, hermanos, según los diccionarios dicen que es la capacidad que tiene una persona, para sufrir o para tolerar cosas molestas u ofensivas con entereza, con fortaleza, aun y aunque estas cosas nos molesten o te molesten, aun y aunque estas cosas te hagan enojar o te entristezcan, pero no buscas venganza. Eso es paciencia. Y Dios, hermanos, tiene ese atributo, y Dios espera de nosotros también ese mismo atributo. Fíjense, volvamos a Génesis. Génesis en el capítulo 2, hermanos. Perdón, en el capítulo 3. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó bueno. Dios lo creó perfecto. Hace algunas semanas, aquí se nos da una clase y mencionaban el pasaje ese que dice que he aquí que Dios creó al hombre, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Perfecto. ¿Pero qué? Pero él buscó muchas perversiones, muchos males. Dios creó al hombre bueno. Es el hombre mismo el que ha buscado esto, hermanos, el pecado. Pero ¿por qué lo busca? En Génesis capítulo 3, que no lo vamos a leer todo, se nos dice, hermanos, que Satanás fue al huerto del Edén en forma de serpiente y le dijo a la mujer, buscó a la mujer y le dijo: con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol que hay en el huerto. Y la mujer para esto lo corrige y le dice: no es así. Dios nos dijo que de todo lo que hay en el huerto podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Nos dijo: porque ciertamente el día que él coman, morirán. ¿Qué dijo Satanás? No van a morir. En pocas palabras, Satanás estaba diciendo: Dios es mentiroso. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Eva? Que Dios tiene miedo de que cuando de él comas vas a ser abiertos tus ojos y vas a ser como él. Imagínate si a ti te dijeran que puedes llegar a ser como Dios, que puedes tener el mismo poder de Dios para crear o para destruir si quieres,
para saberlo todo, para conocerlo todo y para estar presente en todos lados. Pues a Eva se le presentó esta oferta, pero era un engaño, entre comillas un engaño, porque en algo sí íbamos a ser igual a Dios. El momento en el que Eva y Adán comieron, hermanos, engañados, fueron abiertos sus ojos y conocieron el pecado. Pero lo conocieron de una manera muy diferente a la que Dios lo conoce. Porque Dios conoce el pecado, pero Dios no tiene relación con el pecado. Sin embargo, el hombre conoció el pecado y lamentablemente al hombre le gustó el pecado. Pero hermanos, sintieron vergüenza y se taparon, sí, pero después de ello siguieron pecando y pecando y pecando y pecando. A lo que voy, hermanos, es que fíjense lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 16. Dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿No era más fácil para Dios exterminar a Adán y a Eva y hacer a otro hombre y otra mujer otra vez, y tal vez reprogramarlos para que lo obedecieran en todo, y encadenar y castigar a Satanás y quitar de ahí el árbol del bien y del mal? ¿No era más fácil eso? Es una posible solución para el problema. Veámoslo desde este punto de vista, hermanos. Si yo hago aquí una operación matemática y alguno de ustedes ve que me estoy equivocando en algo, pero que no es así, si alguno de ustedes piensa que ustedes tienen una mejor solución para ello, y si ustedes me dicen: profe, suponiendo que sea un profesor, usted está mal, mire que la mejor solución es esta, y si yo adoptara una actitud de, ¿sabes qué?, salte del salón. Y si otros dicen: profe, es que yo también pienso que es así, tú también salte del salón. Y luego otro: profe, no, salte del salón. Y al último, unos cuantos se quedan por miedo a que no lo saque del salón. ¿Eso sería una actitud correcta? No. Eso no sería bueno. Dios hizo, hagan de cuenta, lo mismo. Se equivocaron Adán y Eva, es cierto, pero Dios les dio una segunda oportunidad, y ahí se ve la paciencia de Dios. Tanta fue la paciencia de Dios, hermanos, que llegaron los días de Noé y se les predicaba a los hombres que estaban llenos de maldad, que desde su despertar hasta su dormir era de continuo el mal, y eso lo dice la Biblia, era pensar el mal. Pedro nos da a entender que a esas personas se les predicó para que se arrepintieran, y solamente se salvaron 8. Y en la misma carta de Pedro, hermanos, nos habla de esa misma paciencia que Dios tiene para con nosotros, para la humanidad entera. Fíjense ahí en la segunda carta de Pedro. Ya estamos por acabar, hermanos. La segunda carta de Pedro, hermanos, en el capítulo 3. Por cierto, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Cuando Dios diga, pero es que alguno dijo que el mes pasado, no sé qué. Fíjese, dice en el versículo 4, dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Es decir, los cristianos
del tiempo de Pedro, cuando Pedro está escribiendo esto, dicen, pues dijo Jesús que iba a venir otra vez. Pero todo sigue igual desde el principio, desde la creación misma hasta ahora. Yo lo veo todo igual. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, hablando de los tiempos de Noé. Dice, por los cielos y la tierra que existen ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora regrésese a Romanos, hermanos, al mismo capítulo de Romanos que leíamos hace rato. Romanos en el capítulo 2. Dice en el versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Paciencia, encontramos la palabra ahí, paciencia. Es decir, Dios ha sido paciente para con nosotros. Dios ha sido benigno para con nosotros. ¿Y qué es longanimidad? Para soportar a las personas. Exactamente. La paciencia, muchas veces nosotros la entendemos por soportar las situaciones difíciles, pero la longanimidad es la capacidad de soportar a aquellas personas que son difíciles. Y Dios ha tomado esta actitud para con nosotros. ¿Se da cuenta? Y todo esto es porque Dios espera, ¿qué dice ahí en la última frase de la pregunta? Dios espera arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros. Y de la misma manera, Dios espera que nosotros también seamos pacientes en las situaciones difíciles y con las personas difíciles. Y por último, hermanos, ya son las 12. Nada más vamos a mencionarlo así rapidito. Dios, hermanos, también es justo. Dios es justo. Y todos los seres humanos tenemos noción y un concepto de justicia. Y esto, hermanos, la justicia es la cualidad moral que se inclina por obrar en base a la verdad y a dar a cada cual y a cada uno según lo que corresponde. Cuando usted lee Nehemías 9:33, apúntelo si quiere y luego léanlo en su casa. Nehemías está orando a Dios. Está orando a Dios y le está pidiendo perdón a Dios y le está diciendo, mira, todo lo que tú trajiste a nosotros. Nehemías está en un contexto en el que fueron exiliados, están lejos de Jerusalén, están en proceso de restauración de su tierra. Y Nehemías le está pidiendo a Dios que ya es suficiente. Le está diciendo, ya es suficiente, Dios. Perdónanos. Todo lo que hiciste con nosotros fue justo, le dice Nehemías, fue justo, porque nosotros no te quisimos oír, nosotros no te quisimos obedecer, nosotros no quisimos hacer lo bueno, pero estamos arrepentidos. Sé justo con nosotros y perdónanos, es lo que dice Nehemías. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Segunda carta a los Corintios, hermanos. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leerlo y con este pasaje terminamos. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18.
hasta aquí. ¿Quién nos reconcilió? ¿Con quién? Cristo con Dios. Cristo con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Qué tiene que ver este pasaje, hermanos, con la justicia? Que usted ni yo, por nuestros propios medios, nos pudiéramos haber reconciliado con Dios. No teníamos tal capacidad para reconciliarnos con Dios, para buscar esa unidad nuevamente con Él. Fue Cristo el que hizo posible esto, porque nosotros no teníamos tal capacidad. Y de esta manera obró la justicia de Dios en nosotros. De esta manera, hermanos, que Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Esta cualidad y atributo moral lo tiene Dios y también Dios lo espera de nosotros. Por último, hermanos, meditemos en esto. La moral, hermanos, es parte fundamental y elemental en la vida del ser humano, porque es lo que le va a dar el bienestar a la sociedad o a las sociedades en las que vivimos, humanamente hablando. Pero ¿qué si esta moral solamente se rigiera en base a los conceptos que tiene el ser humano? ¿Qué pasaría si esa moral fuera determinada por el ser humano solamente? Hermanos, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo malas son causa de ese concepto moralista que tiene el ser humano. Por eso se aprueban las uniones entre los mismos géneros sexuales. Por eso se aprueban los abortos. Por eso se aprueba la eutanasia. Algunos estarán a favor, yo estoy en contra. Por eso se aprueban muchas cosas que están mal, que para Dios no dejan de ser pecado, sin embargo para el hombre son correctas. Dios, hermanos, nuevamente, primera de Pedro 1:16, Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. El modelo, hermanos, el patrón de la ética y de la moral no está en el ser humano y no ha sido concebido en el ser humano, ha sido dado al ser humano por Dios, hermanos, por Dios. Y en la moral, hermanos, algo que no tiene ningún otro animal que ha sido pasado por el proceso evolutivo, ninguno más que el ser humano tiene moral. Y ahí vemos la existencia de Dios. Ahí vemos la existencia de Dios. Dios bendiga, hermanos.